Rodrigo, mi nombre es, hola Rodrigo, Hola, eh, hola. mi nombre es Cecilia Vicuña, soy poeta y artista y puedo decir que en los últimos 2 años he publicado 4 libros nuevos, o más, en realidad parece que son 7 libros nuevos, porque aunque mi obra estaba escondida en toda Latinoamérica, ahora está empezando a salir y han salido un libro en Buenos Aires, Libro Venado se llama, 2 libros en Chile, no, 3 libros en Chile, Palabras, Diario Estúpido y Sabor a mí, y otro libro en Londres, que es la edición facsimilar de Sabor a mí, que fue el primer libro que acusa el golpe militar en Chile, salido un mes después del golpe, 73, reeditado, y acá en inglés, The Dear Book, el libro venado en inglés. Esas serían las últimas novedades. Wow, impresionante. Por favor, dele el paseo a quien usted quiera. A Luis Eduardo Luna. Hola, gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, pues aquí estoy en Florianópolis, el sur de Brasil. Y ya yo creo que, bueno, Manolo y yo somos, bueno, Manolo es incluso más viejo que yo. Somos aquí los veteranos, ¿no? Con 76 años los dos. Bueno, yo estoy metido en estas cosas, digamos, desde los veintitantos, o sea, ¿no? Ya son más de 50 años, digamos, que alrededor del tema del yagé, la ayahuasca, en fin, arte visionario. Últimamente, sobre todo, lo que más me interesa son las cuestiones de animismo, ¿no? Un poco de una cierta visión histórica, un poco el contraste entre las Américas, Abya Yala, el mundo ancestral, la manera de nuestros ancestros indígenas, cómo veían, digamos, la naturaleza, cómo verían en especial estas plantas, este tipo de plantas, ¿no? Y el contraste con el mundo occidental, digamos, del que hemos mamado, porque hemos sido colonizados, digamos, desde pequeñitos por la visión occidental del mundo y un poco haciendo ese contraste, ¿no? Ahora mismo justamente estoy preparando una charla en el siglo XVII, todo lo que supuso esta, digamos, reificación del mundo comparado con el pensamiento animista, en donde se trata siempre de relaciones intersubjetivas, ¿no? Entonces, ahora digamos que más, fui antropólogo, hice trabajos de campo entre unos pequeños grupos, unos poquitos grupos indígenas y sobre todo mestizos. También estuve trabajando las religiones brasileñas que utilizan la ayahuasca como sacramento y tal, pero ahora sobre todo ya estoy aquí ya en Florianópolis dedicado a un jardín etnobotánico y a leer y a pensar. Y es esto. De modo que encantado de participar con ustedes en esta conversación. Muchas Ah, gracias. Manolo, te paso la bola, Manolo. Seguro, seguro. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Manolo Torres, yo vivo en Miami. Hoy tuvimos un día esplendoroso de primavera, que espectacular en realidad. Y yo soy historiador del arte, me especializo en arte prehispánico de los Andes. La mayoría o 90% de mi trabajo ha sido, eh, bueno, empecé mis investigaciones en San Agustín, en Colombia, y después, cuando fui a sacar mi doctorado, comencé a trabajar en San Pedro de Atacama. En el año, fuimos yo y toda la familia, niños pequeños y todo, a San Pedro en el año 82, donde no es el San Pedro de Atacama que ustedes conocen hoy día. Era un pueblo totalmente donde nada sucedía, en el mejor sentido de la palabra, de que nada sucedía. Y ahí pasamos años felices, los cuatro nosotros. Y mi interés principalmente es cómo fluían estas ideas en el pasado. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, las tabletas de rapé, las que en San Pedro de Atacama hay unas 511, es, todas son diferentes.
o sea, no se pueden distinguir manos. O sea, no se pueden distinguir autores de tabletas individuales que tú puedes decir, este la hizo esta persona o la hicieron en este taller. Todas son diferentes. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y lo que implica, primero que nada, es que estas cosas se están moviendo por todo este territorio de los Andes centro-sur, por ejemplo. O sea, entonces, ¿qué implica ese movimiento? ¿Cómo se movían las ideas en el pasado? Es mi interés mayor, es una pregunta probablemente casi imposible de responder, pero sería interesante ubicar sitios a través del espacio donde han estado sucediendo estas cosas especiales, diríamos. Pero bueno, así que ese es mi mayor interés hoy día. Las tabletas de rapé, como ustedes saben, lo que usaban eran dimetiltriptaminas, o sea que se producían estados modificados de conciencia bastante bien modificados. Y entonces, o sea, ¿qué estaba sucediendo en este tráfico? O sea, es interesante saber cómo las ideas se mueven y cuáles son las ideas que se mueven y cuáles están aquí pero no están allá. O sea, todo ese tipo de diferencias. Si le paso la palabra a Benjamín. Bueno, gracias Manolo. Hola a todos, yo soy Benjamín Gelsich, estoy acá ahora en mi casa en Pucón. Em, y no, yo soy cineasta y de ahí me empiezo a meter también en estos temas a través de un par de trabajos que hice hace unos años atrás. Igual siempre había un interés desde niño en las posibilidades que tiene la psique, o sea, cómo son las distintas dimensiones de percepción, cómo se puede mirar y observar el mundo. Y desde ahí empecé a hacer estos trabajos en mi primera etapa de autor. Y esos trabajos me llegan a conocer a Manolo, a Jonathan, más adelante a Luis. Con Cecilia nos conocimos de otra manera, desde otros lados. Y actualmente, hace 2 años, eh, fundé con un par de amigos la Fundación Lobeliana. Y con ella el propósito es el primer propósito es rescatar las bibliotecas, las colecciones bibliotecarias de investigadores eh, importantes en este ámbito, con la idea de que las colecciones no se separen, no se desperdicien, que es algo que ha pasado en la historia muchas veces. Y porque pensamos que el valor de una colección es la colección en sí, o sea, la curatoría que hay detrás. Por eso surge Fundación Lobeliana y empieza a crecer hasta querer hacer un centro de investigación acá en Latinoamérica, rodeando la biblioteca. El centro lo queremos hacer aquí en la zona de Pucón, más por Huerquehue, cerca del Parque Nacional. Y en eso estoy ahora. Ahora lanzamos ya, y se va a imprimir ahora pronto, se entrega en abril, el primer libro de la Fundación, que es Hongos psicoactivos de Chile. Una investigación antigua que tenía como el 2019 y siento que está muy pendiente en la literatura nacional un libro así, porque libros así hay en otros países, o sea, en Estados Unidos, si no me equivoco, como en los 70, y Jonathan hizo el libro de los hongos psicoactivos de Estados Unidos. Y en Brasil no sé cómo es el asunto, no sé si hay información de ese tipo acá hasta la fecha, pero aquí faltaba, así que lo hicimos y ahora está a la venta, lo tenemos ahí listo. De hecho, si no me equivoco, ahí Rodrigo va a citar un párrafo de ese libro próximamente. Bueno, eso yo creo que como presentación está bien. Muchas gracias, Benja. Y inspirador el trabajo que está llevando a cabo la fundación. Y ya con el spoiler que me hizo Benja, bueno, ya que esta conversación la hemos titulado Psiconáutica, quiero leer un pequeño párrafo que es parte de este libro de hongos psicoactivos de Chile para abrir la conversación y pedirle a nuestros panelistas que puedan comentar respecto a esto. ¿Ya? Dice así. Psiconáutica viene del griego psique, alma, mente, aliento, y nautes, navegante, movimiento. Es un concepto acuñado por el escritor alemán Ernst Junger en el año 1970 en su ensayo Acercamientos, drogas y embriaguez. No lo voy a mencionar en alemán porque no soy fluido en eso.
y refiere a la práctica de exploración de la psique acompañada usualmente por psicofármacos, tanto de origen natural como artificial. A diferencia del chamanismo o prácticas místicas, no depende de una cosmogonía estricta ni busca necesariamente cumplir un rol social predeterminado. El concepto en sí mismo es una manifestación de la cultura occidental en cuanto a su reapertura frente al trabajo con psicoactivos. Lo náutico refiere a la navegación o un viaje, en este caso sobre un océano psíquico, infinito, variable y poco cartografiado. Hay una relación cercana entre las técnicas para lograr el éxtasis, meditativas, oníricas, chamánicas, etc., y la psiconáutica, que en cierto modo sería el concepto creado para referir a la práctica consciente de navegar lo desconocido, que aparece al traspasar el velo de lo comprendido como real mediante el umbral de lo extático. Eso es Para el... los que les interese, este es el libro de Junger en castellano, Ah, Excelente. Maravilloso. editorial Tusquets. muy bien. ¿Cómo se llama el cuadro de la portada, Manolo? Es el Jardín de las Delicias del Bosco. Sí. No, sobre el Bosco hay algo bien interesante ahí, porque por lo que yo supe, el Bosco sufrió el fuego de San Antonio. Así que, no, claro, es muy probable el fuego de San Antonio, para los que no saben, es la enfermedad que se da por consumir sin querer el Clariceps purpurea, que es este hongo que parasitaba el centeno y los cereales, del cual más adelante Hoffman descubre el LSA, primero lo extrae y de ahí deriva el LSD. Y claro, lo que pasaba al ingerir el pan era, además de intoxicarse y generarse con llaga y todo el asunto, también habían visiones. O sea, me hizo mucho sentido que el Bosco haya en su historia tenido la mala suerte o la buena suerte o la experiencia profunda de haber pasado por esa puerta. Mm. Ah, yo tengo una relación con ese cuadro también, porque mi primera experiencia con Yagé, más o menos fue eso, fue como entrar en el Jardín de las Delicias, sobre todo la parte central del cuadro, la parte de arriba, con aquellos montañas que son como órganos al mismo tiempo, ¿no? Y los pajaritos y esas figuras estilizadas en blancas, etcétera, ¿no? De modo que yo tengo aquí una reproducción de justamente del Bosco. Y además he tenido la buena suerte de haber estado múltiples veces enfrente de este cuadro en el Museo del Prado, porque yo estudié en Madrid. Yo hice mi primer título es de la Complutense de Madrid, ¿no? Y estudié un poquito de arte también allí. Sí, sí. Bueno, que para mí tiene mucho sentido ese cuadro. También está que es un cuadro que para mí es uno de los cuadros más importantes del- de la época del Renacimiento. Es contemporáneo con el del Bosco, en el pueblo de Isenheim, al sur de Estrasburgo. Había un hospital dedicado a tratar a las víctimas del fuego de San Antonio. Y como parte de la cura, como parte del tratamiento a las personas afligidas con esto, le comisionaron a Matías Grunewald un retablo de 9 pinturas que se abren no solo como la mayoría de los trípticos, no que se abren así nomás, se abren también hacia atrás, y son 9 pinturas que son súper psicodélicas, sobre todo una conversación de San Antonio con Pablo el ermitaño en el desierto en Egipto, que es una de las cosas más alucinantes que hay. Muy parecido al Bosco, en cierto modo, pero es algo que se están, es de esas cosas que quedan que sobreviven a través del tiempo en toda esta cultura súper cristiana. Ahí entonces de pronto te encuentras con este cuadro, que es un cuadro totalmente, no sé, no me gusta usar la palabra pagano, pero cuadro totalmente fuera de lo cristiano. Es espectacular, vale la pena ir. Nosotros recientemente nos pasamos un mes en Colmar, que es el pueblo donde está el museo de Colmar, en Alsacia, donde está la pintura y es una pintura espectacular. Sí. El retablo de Isenheim, si alguien va para Europa. Sí, sí.
Está, bueno, está lejos de París, está al sur, ¿no? Está, en París sales del Gare de l'Est y Sí. está como a 2 horas y media. Ah, ya, no es tanto, no es tanto. Yo voy a Lo estar bueno, en París 3, 4 días. A lo mejor ya me das una idea, a lo mejor voy ahí a oh, verlo. de vieras, yo creo que es imprescindible que lo veas. Ya, muy bien. Sí, Yo te sí, sí. digo cómo es fácil, y el pueblo, el Colmar es pequeño, puedes caminar de la estación de tren al museo. Ya. Perfecto. Entonces podríamos inferir quizás que este término psiconauta, aunque fue escrito por este alemán, ¿cierto? Es de una data mucho más antigua, este Ahí concepto, ¿no? claro, sí, esto es, Grunewald esta pintura fue hecha en 1500. Eh, pero así hay múltiples cosas. Yo creo que en nuestra propia cultura occidental o no indígena tenemos a gente como Antonin Artaud, que es tremendo psiconauta, que se manda, cuando escucha de peyote, se manda para los tarahumaras, y se pasa un tiempo grande en México comiendo peyote. Y después está también Walter Benjamin, uno de los pensadores más influenciados en toda la cuestión del posmodernismo, que era un psiconauta ávido. Y, o sea, tenemos gente en lo que diríamos más o menos en nuestra cultura que conservan esta tradición de psiconáutica. Sí, hay una frase que no puse en esa introducción, que fue porque llegué al conocimiento, se me pasó en verdad, pero lo tengo que rectificar, que a palabras de Junger, psiconauta es la persona que navega el psicocosmos. Y eso es súper interesante porque estaba hablando de un navegante, pero ¿qué navega? ¿Dónde navega? O sea, la psiconáutica es una práctica en el fondo, no es necesariamente un fin en sí mismo, es como un método, una forma de referir una práctica. ¿Y qué es lo que se navega? Y es donde entramos. ¿Cuál es el cosmos que se navega? Nosotros estamos educados bajo un cosmos occidental. Yo creo que estaríamos navegando los resultados de toda la historia del relato humano, de Occidente mismo. Pero cambia mucho el asunto si entramos en una cosmovisión animista, por ejemplo. No sé, quizás Luis puede aportar ahí en esa No, dimensión, pero sí, claro, o sea, digamos que incluso el concepto mismo de psiconauta, como tú mismo lo dijiste, es muy occidental, digamos, es una manera de ver las cosas. Y de alguna manera parece como que se implica otro mundo u otros mundos allí, ¿no? Yo pienso que digamos que en la tradición animista indígena y tal, se trata más bien de una profundización en el contacto con lo que hay aquí, con esta realidad, digamos, con la naturaleza, pero con dimensiones que nosotros no reconocemos dentro de esa misma naturaleza. Es decir, no, de alguna manera encontrar la dimensión subjetiva, digamos, de esa naturaleza que está alrededor, o mejor dicho, de la que formamos parte, ¿no? Porque ya, si en el momento que tú digas lo que está alrededor, ya hay una división, ¿no? Entonces, para mí me interesa mucho, digamos, estas plantas como una manera de acercarse de otra manera, ¿no? De una manera intersubjetiva, digamos, al mundo, al mundo, la verdad, al cosmos, ¿verdad? Porque, en fin, o sea, sí. Es decir, recuerdas que Paul Eluard, el poeta surrealista, dice una línea que él tiene, que es: hay otros mundos, pero están en este. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Sí. no es importante eso que dices, porque de repente se toma el comprendimiento como, claro, pues como que ir a otro mundo, pero en verdad es abrir más los ojos en este mismo mundo, o sea, no, expandir esa perspectiva, cambiar el punto de vista, pero no cambia el mundo en cierta forma, es como se abren sus velos, por así decirlo. Sí, es una profundización, yo diría, ¿no? Es una profundización cognitiva, ¿no? Una epistemología que va mucho más profunda, ¿no? Digamos que la epistemología
occidental, en donde hay una división entre sujeto y objeto, ¿no? Aquí se trata de una inmersión, digamos, entre subjetividades, ¿no? Es otra manera de relacionarse con lo que hay, ¿no? Claro. Bueno, en eso también, o sea, las diferentes, volviendo al otro tema del cosmos, también las formas de navegar varían mucho. O sea, por eso levantaba la contraposición del mundo del animismo, cómo cambia las cosas en cuanto a esa navegación. Porque, no sé, yo igual de repente siento, no sé, me gustaría escuchar las opiniones de ustedes, como que el mundo igual ha creado sus cartografías para este tipo de viaje, por así decirlo. Por eso citaba recién la historia del relato humano. O sea, cuando uno empieza a estudiar mitologías, historias, ficciones, lo que sea, se da cuenta que muchas veces hay estructuras que se repiten, personajes que se repiten, que pueden ser arquetipizables y todo, o sea, como estructura en el fondo, pero en el lado de lo animista, como que se ve que cada animal, cosa, mineral, todo tiene alma en sí mismo y al final uno entra a navegar y a pactar con estos otros seres que habitan el mundo. Y ahí cambia un poco porque la visión más occidental es, claro, es más subjetivista, o sea, es ese yo que viaja en ese mundo que es una extensión del yo, se puede entender ahí. En cambio, en el otro lado, ese psicocosmos no es necesariamente una extensión de la psique propia, sino que una como sensibilización a poder comunicarse con estas otros ánimas o seres que hay dando vueltas. Y en ese sentido no sería algo subjetivo, sería como romper la subjetividad en el fondo, sería algo muy, muy diferente. Sí, superar la propia subjetividad y entrar en las otras subjetividades, ¿no? Claro. Mm. Dice Silvia, ¿tú qué dices? Sobre tú eres poeta, entonces. Ya, sí, gracias. Sí, yo creo que estamos hablando todo el rato del lenguaje y de la diferente forma de hablar, que refleja, por supuesto, la diferente forma de sentir y percibir entre básicamente una separación artificial que ha creado la historia entre la forma occidental y la forma indígena. Pero yo, que soy mestiza y que he hablado español toda mi vida, a pesar de que he estudiado otras lenguas indígenas, hablo español. Entonces, lo que me pasó a mí cuando yo era una adolescente es que yo comprendí que adentro del lenguaje, cualquier lenguaje, hay universos. Entonces, yo era una niña de como 15 años, 16 años. Yo vivía al pie del glaciar del Plomo en Santiago y en esa época el cielo era oscuro y estaba lleno de estrellas y las estrellas se reflejaban en el nevado y el nevado era inmenso. Entonces, había esa sensación de la luz de las estrellas reflejada en el glaciar. Y de esa luz reflejada en el glaciar, yo empecé a recibir un lenguaje. Y ese lenguaje es el mismo lenguaje español, pero abierto. Y ahí yo creé primero lo que llamé adivinanzas, en la que yo decía que cada palabra es una adivinanza de su propia creación, del universo que está en su interior. Entonces, la primera palabra que se abrió para mí, mostrándome su universo, fue la palabra enamorado. Claro, yo era una joven adolescente. Entonces, la palabra enamorado se deshizo en el aire, se abrió como un cosmos, un psicocosmos, diría Junger. Y ese cosmos era un cosmos infinito. Y entonces, adentro de ese cosmos infinito, se configuraban los conceptos de estar en amor morado. Entonces, era como si la propia palabra estuviera haciendo una construcción de una belleza deslumbrante, insólita. Y yo vi eso y me di cuenta que ese lenguaje no era solamente creado por nosotros los seres humanos, sino que había nacido en interacción con el lenguaje mismo. Entonces eso es una percepción absolutamente radical desde el punto de vista occidental, pero no desde el punto de vista indígena. Por ejemplo,
los sabios de palabra, como María Sabina o David Copenagua, y tantos otros sabios indígenas de América, empezando por Guamán Poma, Pachacuti Yanqui, todos los yanquis, todos los grandes autores indígenas, tú percibes que hay una relación con el lenguaje que es como la relación con las plantas sagradas, con las plantas maestras, con los hongos, es decir, una relación de respeto por lo que ahí está, por lo que está sucediendo ahí. Entonces yo considero que mi vida ha estado dedicada a oír, a sentir esas dimensiones que existen adentro del lenguaje. Entonces, a partir del golpe militar en Chile, yo creé las palabrarmas, o no, en realidad yo no las creé, sino que las vi porque ya existían al interior de las palabras. Entonces, la primera palabra que vi en la dimensión del lenguaje palabrarmas es verdad. Verdad, que es una composición que en español se puede leer como dar, ver. Entonces, ¿es un sustantivo o es un acto verbal? Es un acto verbal que produce una acción, que refleja una percepción, pero una percepción transformadora. Entonces, hay una cantidad de movimientos y energía en movimiento al interior de una sola palabra. Entonces, yo creo que la liberación del mundo, de las fuerzas destructivas que ahora están acabando con la vida y con la biosfera, tiene que pasar por una iluminación del lenguaje, de sentir lo que realmente las palabras están diciendo. Y poner atención a eso porque ahí está el código ético de la vida misma. Es como si la vida misma fuera un lenguaje. Y todos los lenguajes químicos o biológicos que conocemos, o el lenguaje de las plantas, el lenguaje de las plantas maestras, también es eso, es lenguaje. Entonces, abrirse a esos otros lenguajes que están adentro del lenguaje es como lo que tú estabas citando, Manolo, lo que dijo Eloard, que hay otros mundos, pero están en este. Yo veo que esos otros lenguajes también están adentro del lenguaje. Ese mismo lenguaje que nosotros hablamos, y una vez que yo empecé a hacer eso en español, lo puedo hacer igual en inglés, lo puedo hacer en cualquier lengua que yo aprendo, porque no es propio de ninguna lengua, es propio de los lenguajes, porque los lenguajes, para poder existir, operan multidimensionalmente. Cecilia, me hiciste recordar el trabajo de Robin Wall Kimmerer. No sé si conoces, ahora no recuerdo el libro de ella. Ella es una botánica, especialista en musgos, ¿no? Pero ella es de raíz indígena, pero perdió, la colocaron de chiquita y se educó en inglés y ha aprendido la lengua indígena ya después de adulta y tal, con muchas dificultades. Pero ella, no recuerdo cuál es la lengua, Potomac, no recuerdo, en fin. Pero el caso es que ella hace una observación muy interesante, que la lengua indígena, bueno, en inglés, que es su lengua, ¿no? El 70% de las palabras son nombres, son sustantivos, o no. Mientras que en su lengua natal son verbos. El 70% de las palabras son verbos. Y un verbo implica una agencia, ¿no? Implica alguien que está detrás. Alguien está corriendo, cantando, mirando, haciendo, etcétera, ¿no? De modo que tenemos un lenguaje que es mucho más, digamos, animista, mucho más, sí, lleno de mente, digamos, ¿no? Que de alguna manera parece ser que en inglés pues nos ha separado de algún modo, y uno de los problemas que tenemos justamente ahora es que vivimos rodeados de objetos, ¿no? De objetos, Claro, sí. sí, eso es muy verdadero. Mira, yo creo que estudiar la lingüística de las lenguas originales desde su propia perspectiva es uno de los fenómenos más fascinantes. Yo no hablo ninguna lengua, pero he estudiado bastante algunas de esas lenguas, como por ejemplo, suponte el quechua. Yo he escrito un libro que está lleno de quechua, pero es todo quechua estudiado, porque yo no lo puedo hablar. Pero me Sí. fascinan tantos elementos, por ejemplo, de las lenguas indígenas como el quechua,
en que, por ejemplo, una palabra, una raíz que es cortita, se puede aglutinar y se le pueden agregar múltiples agregados que indican, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, yo vi esto, o por ejemplo, tú haces cualquier afirmación, tú tienes que expresar al decir eso, ¿cuál fue la fuente de esa información? Imagínate que el español o el inglés funcionaran así, no podría haber fake news ni desinformación, porque hay que decir si uno fue testigo, si uno lo oyó, si alguien se lo dijo, si uno lo encontró por ahí. Te fijas, hay que determinar el origen y la fuente, transparentar de dónde viene esa afirmación. Entonces hay una precisión poética y ética en las lenguas indígenas que es abismante, es realmente el ejercicio de otra mente, de otro modo de ser y existir en las relaciones humanas, ¿ves? Entonces yo creo que este exterminio de los pueblos indígenas no es solamente para quitarles la tierra, sino que es para quitarles el alma de sus lenguajes, para quitarles esa perspectiva, que es una perspectiva que es contraria a la explotación y el abuso, porque es relacional, es decir, está basada en la justicia de la relación. Por ejemplo, una gran sabia, la sabia de los hongos, como se dice en Occidente, María Sabina, ella decía que la justicia era la curación. Entonces, si tú piensas, esa es una frase que desde la perspectiva del inglés o el español sería ridícula, sería absurda, fija. Y sin embargo, si tú la miras desde el punto de vista poético, es una verdad insoslayable. Qué bonito, sí, sí. La justicia es la curación. Mm. Hay una película formidable de Raúl Ruiz sobre este tema que se llama Sobre el techo de la ballena. Mm. Es en el futuro cercano. Y este chileno millonario marxista invita a estos dos antropólogos belgas a conocer a los dos últimos yaganes que viven en su rancho en el sur de Chile. Y ahí se forma una relación fantástica sobre el idioma, cuando estos supuestos yaganes le quieren enseñar a este señor blanco su idioma, y que vuelve loco a los blancos porque las palabras, las mismas palabras, dependiendo de cómo, de dónde llevan el acento, cómo está el clima, cuáles son todas las circunstancias, esa misma palabra cambia de significado. Y la película es formidable sobre este tema. ¿Cuál es el autor, el director de la película? Raúl Ruiz, Raúl. Raúl Ruiz, era un director chileno, pero Ajá. mayormente su trabajo ha sido gran parte en Francia. Pero El techo de la ballena es formidable. Si la pueden ver, la recomiendo, es totalmente una cosa alucinante. Y está en Fantástico YouTube, dato, está en Manolo, YouTube entera. gracias. ¿Eh? Sí, Está en Fantástico YouTube dato. entera. Claro, se puede ver entera ahí. Raúl Ruiz dijo en una entrevista que pues, sus películas son muy complicadas. ¿Por qué hacerlas simples si la puedes hacer complicada? Sí, sí. Ya. Bueno, en términos de pensar eh, de qué manera podría ser nuestra conversación valiosa para el objetivo nuestro, que es el lograr la legalización del derecho a navegar con las plantas y precisamente con los hongos, que son seres que son intermedios, que no son ni planta ni animal, sino que son ellos mismos. Entonces yo creo que la parte más interesante que tiene el universo de los hongos es que permiten el autoconocimiento y la idea del psicocosmos, yo creo que a lo que se refiere es que al cosmos, es que el cosmos exterior o interior es el mismo. Entonces, esa es una perspectiva que, por ser radicalmente distinta de la perspectiva explotativa, implica esa dimensión de justicia en el intercambio. Y yo creo que es un valor ético y en las culturas antiguas en las que se viene usando, o digamos, no, se viene relacionando con las plantas sagradas y con los hongos durante millones de años. Fíjate, por ejemplo, que ahora se ha descubierto que el lenguaje humano no tiene 300.000 años como se pensaba hasta hace poco, sino que tiene posiblemente hasta 2 millones de años. Entonces eso es algo muy maravilloso
Y todo eso tiene relación con el conocimiento interior que dieron los hongos a la psique humana. Entonces la psique humana es el lugar del encuentro, es el lugar del conocimiento que no es necesariamente un conocimiento racional, sino que es un conocimiento multidimensional. Y yo creo que eso es lo que le hace falta a la humanidad. Y la humanidad chilena en particular es una humanidad en la que se han creado o criado una multitud de navegantes extraordinarios del conocimiento interior, tanto en las culturas indígenas como en las culturas mestizas. Entonces, eso sería para mí una riqueza infinita de Chile como aporte a la humanidad. Sí, pues no, como dices tú, Cecilia, o sea, yo también lo veo así, veo que el punto más importante es liberar el relato. El relato es lo que yo siento que está contenido. Y ese relato contenido es lo que marca los límites en los cuales ahora nos sentimos ya atrapados. O sea, son límites que se generan para poder superar quizá otro problema en el pasado o marcar autoritarismo sin mayor argumento que una fe fanática. Pero el relato siento yo que es lo que puede abrir las cabezas, en cierta forma. Sembrar eso y para mí es como el primer paso a la liberación. Y ese relato, ahí es donde vuelvo antes con lo que mencionaba de las cartografías mediante eso. O sea, la humanidad como que si uno empieza a hacer un repaso mitológico y todo, eh, es como que las ideas esenciales están presentes y se repiten una y otra vez. Ahora sus interpretaciones son las que van variando y eso ha acogido a intereses secundarios, pero la esencia siempre se mantiene ahí, intacta. Ahora, ¿cómo comprender esa esencia? Ahí es donde yo encuentro también que el trabajo con planta y con hongo es tan importante porque te rompe esa cáscara formada del relato preestablecido y te empieza a abrir puertas o accesos a poder comprender ese mismo relato de una manera diferente. Claro, Sí, y eso que tú dices de liberar el relato es lo que para mí significa abrir las palabras, ¿ves? Porque si tú comprendes que las palabras, ellas mismas tienen un lenguaje. Yo digo, por ejemplo, que las palabras hay que escucharlas, no escuchar la persona que habla, sino las palabras mismas. Entonces es un diálogo que tiene por lo menos tres vías de ida y vuelta, ¿te fijas? Entonces eso es muy diferente porque en la cultura actual nadie escucha a nadie, porque nadie ni siquiera escucha el lenguaje. Entonces, escuchar los lenguajes o leer el relato y comprender el relato es exactamente lo que no está pasando. Por eso es que pues, está triunfando el autoritarismo, porque nadie eh, parece tener la voluntad de abrir las palabras, de abrir los significados, de penetrar en las consecuencias que tiene decir ciertas cosas, por ejemplo. Es como una especie de gratuidad y de falta de deseo de saber, de sentir, de conocer. Esos límites de los que tú hablas son los límites que generan miedo, que es una cerrazón. sí, Ujú. yo pienso que estamos como que atrapados en una telaraña epistemológica reduccionista, muy pobre, la verdad, ¿no? Y entonces, digamos, esto, cualquier otra abertura a través de las plantas o de otras técnicas, digamos, da un poco de miedo porque de repente nos damos cuenta de que el mundo es mucho más complejo, muchísimo más complejo de lo que se nos ha entregado como, no, como la cosmovisión, que es muy reducida, ¿no? Al final, de alguna manera, desde el punto de vista científico, es a lo calculable, a lo cuantificable, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y luego, sobre todo, al quitarle el alma a lo que hay afuera, entonces simplemente es un puro recurso que es utilizable, ¿no? Y utilizable al final para la creación de riqueza, ¿no? Digamos,
que es algo muy, muy individualista también en nuestro mundo occidental, que no es nada colectivo, digamos, ¿no? Sí, o sea, Exacto. vale, Cecilia, no. No, parece que Manolo iba a decir algo. Ujú. Sí, tengo mil cosas en la cabeza, pero no sé cuál es lo más relevante. Porque tú comenzamos todo el propósito con la legalización de estas cosas, ¿no? De estas sustancias. Y la experiencia que se está teniendo en Estados Unidos, yo diría que no es tan buena con todo el negocio, el mundo de negocio de la marihuana. Y lo que ha abierto esto entonces a crear para la legalización de las drogas un futuro cor- corporativo, como un futuro de negocio y crear más, cómo se puede sacar más plata. Y quizás todo con alguna excusa para algo, para más allá, pero al fondo lo que hay es crear más búsqueda de, sí, corporativo, yo creo que se puede decir, ¿no? Sí, sí. Eso se ve. Acá en Miami hubo hace poco una convención, si se quiere llamar, que se llamaba Canadelic. Y esto de Canadelic era como una asquerosidad, era todo el mundo con su letrerito teniendo que hicieran inversiones en su proyecto porque era lo más, ¿sabes? Y esto ha causado, me parece a mí, una corrupción del proceso. Y así va por todas partes. Cuando uno ve la legalización de la marihuana en California, por ejemplo, es todo un gran locura burocrática. Eh, bueno, muchas cosas, pero para empezar, los, los, ah, los precios suben más y lo que hace es que se haya hecho este doble mercado, un mercado donde la gente que eran antiguos fumadores se quedan con sus antiguos dealers y, y existe toda esta gente nueva que van a comprar estas tiendas donde le dan un material de más baja calidad envuelto en todo un sistema burocrático que no es bueno para la salud humana. Y eso yo creo que hay que tener, siempre esto siempre se me acuerdo, me viene a la mente Thomas Sachs, en el libro de él que se llama Ceremonial Chemistry, donde él más o menos propone de que estas cosas no deben ser alegales. O sea, Ujú. porque cuando yo voy a comprar una silla, yo no tengo que tener un permiso del municipio para comprármela. Exactamente. O sea, yo entro a un lugar y me compro lo que es y ya y no se crea este otro estrato de burocracia encima de nosotros. Así que yo diría que ese es uno de los mayores problemas con la legalización, ¿no? Que tiene muchas cosas buenas, por supuesto, pero tiene otras. Sí, por convertirlo en negocio todo. Pero tú hablas más de despenalizar, más que legalizar, que son cosas diferentes. Sí, sí. O ignorar quizás. Mm. Sí, 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 exacto. Sí, sí. Sí. Es un poco lo que está, tengo a este amigo que está trabajando sobre la descriminalización de la naturaleza, ¿no? Que es Algo lo así. que se ha hecho al final, ¿no? Sí, Se ha criminalizado algunas plantas, algunos hongos, en fin, y no tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Sí, es como tú decías, Manolo, ¿no? Vamos a descriminalizar las mesas y las sillas, ¿no? Sí. sí. Los libros. Sí, 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 así Bueno, que ese es uno de los absurdos mayores, o sea, que hayan plantas o hongos ilegales, es como, pero ¿qué sucede aquí? O sea, yo nací en este universo, en esta realidad, en esta dimensión, ¿por qué voy a tener coartado mi acceso a lo que la naturaleza provee? O sea, claro. eso parece ser un derecho fundamental que está pisoteado y no se da mucho cuenta de ello, o sea, totalmente de acuerdo con eso. Yo quisiera conectar lo que estaba comentando Cecilia con el hongo a través de una pequeña experiencia que tuvimos con unas personas que fue en una sesión de hongos. Una persona estaba sentada con los ojos cerrados y le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, estoy saboreando palabras. Y empezamos a mencionar palabras y las saboreábamos. Decíamos, a ver, esperanza, y era algo dulce que te chorreaba por la boca y te hacía sentir una alegría inmensa. Y perdón, era una palabra tan profunda y llorábamos con el sabor que expandía todas tus glándulas y tus pupilas en tu boca. Era Sinestesia. impresionante, sinestesia, sí.
Sí, sí. absoluta, pero un poco esa multidimensionalidad que hablaba Cecilia se alcanza a través de estas plantas para gente que quizás no tienen esta apertura de conciencia, necesitan estas puertas o estos accesos más directos hacia uno mismo, porque a veces esta mente que viene condicionada es muy fuerte, ¿cierto? Entonces necesitas una pequeña ayudita y por eso la naturaleza nos ha regalado estos portales hacia nosotros mismos. No Qué sé, como maravilloso. dices tú, se alcanzan, pero y se pueden aprender también, que eso es lo que encuentro importante, como que incluirlo, integrarlo en uno y hacerlo parte de uno una vez que uno ya se dio cuenta, así, cuando se ve ya uno es responsable en el fondo. Bueno, Rodrigo, me parece súper emocionante lo que estás diciendo, porque así las experimento yo las palabras, excepto que lo hago sin hongos, lo hago solamente por la presencia de las estrellas y los glaciares, la presencia del silencio y del sonido, ¿ves? Pero te quiero contar que en este momento hay una exposición en el Museo de Arte Moderno donde están varias palabras que yo he visto como palabrarmas. Por ejemplo, la palabra esperanza, que es una espera que se convierte en lanza, ¿ves? Entonces, ¿cómo la vi yo? La vi como una mujer que está pariendo con la panza y su vagina abierta y está muerta de la risa en vez de estar gritando de dolor. Ella está muerta de la risa porque la esperanza que se convierte en lanza es esa criatura que está por salir de su cuerpo, ¿te fijas? Y lo más increíble es que esos dibujos míos que están ahora en exposición en el MoMA, que son todos palabrarmas, también, por ejemplo, hay una palabrarma del perdón, que es eh, permitir el don. Entonces hay una, por ejemplo, hay otra que es otra palabrarma del convencer, que dice, ven conmigo a vencer. Fija. Otra palabrarma del conocer, ser con. Entonces, todas esas palabras, no todas, pero muchas de esas, yo las vi se me aparecieron, digamos, en un largo viaje en micro que hice yo, eh, porque yo atravesé el Amazonas primero en canoa en el año 77 desde Colombia hasta el Atlántico. Pero viajé por el Amazonas, después por el río Madera, hasta que finalmente llegué al Atlántico y me volví. Y el camino de vuelta fue de Belén, de Pará, hasta Manaos por micro. Y durante ese viaje vi esas palabrarmas convertidas en unas criaturas que son las que están dibujadas en el MoMA. Así que si alguno viene acá a Nueva York, se pueden ver ahí, pero también existen como en un libro. Y creo que algunas de esas se van a mostrar allá en la Pinacoteca de Sao Paulo. Entonces, esa percepción de las personas que tú cuentas que están saboreando las palabras, están saboreando el ser mismo de las palabras. Eso es ya estar en otra dimensión, pero una dimensión interior. ¿Es interior o es exterior? Ya las palabras interior y exterior tienen un significado relativo o un significado difuso o un significado transformado. O sea, las palabras como seres autónomos. Ujú, exacto. Y fíjate que es muy interesante, yo leo mucho de ciencia y de física cuántica en particular y de matemáticas, porque las físicas cuánticas tienen mucho que ver con las matemáticas y tanto los matemáticos como los poetas dicen que los números son autónomos y que la poesía es autónoma. Entonces Ujú. eso es muy maravilloso, no solo porque yo creo que es real, sino que por lo que implica. ¿Te fijas? Implica otra vez que nosotros estamos en ese mundo de ellas y ellos, ¿ves? No al revés. Ya, ya. Y la música, La porque música, por parece ser supuesto. que es otro, claro, es otro, ¿no? Yo justamente estaba leyendo cómo, leyendo sobre chamanismo y, ¿no? Prácticamente en todos, en los chamanismos, digamos, ¿no? Siempre está la cuestión del lenguaje y está la cuestión de la música como vía de comunicación con los otros seres, ¿no? Siempre es algún canto.
y algunas veces es la repetición de una o pocas palabras, ¿no? Y el canto puede ser relativamente monótono, pero que es como que si la palabra canto es la que crea la conexión y la que tiene la fuerza. Bueno, cuando yo hice mi trabajo con los vegetalistas peruanos, mestizos, ellos decían, todo tiene su ícaro, todo tiene su canto, palabra canto, digamos, ¿no? Sí. Claro, fíjate que la poesía nació como una forma de música, como una forma palábrica musical, ¿ves? Entonces, muchos poetas están tan absolutamente cerca del sonido y cerca de la música que basta escuchar un poema para entrar en otra música, ¿ves? En otro tono de ser y de sentir, ¿ves? Entonces, esta relación profunda de la música con el ser y con el respirar y con el movimiento del corazón, eso es clarísimo en todas las culturas ancestrales del planeta. Oye, ¿cómo se ha perdido entre los jóvenes de hoy la poesía, eh? No, no, nadie, no, o sea, nosotros nuestra generación, yo soy viejito, 76, no, en el colegio, ¿cuántos poemas aprendimos de memoria, no? ¿No? En fin, y esto parece ser que se ha perdido. Ahora nadie recuerda, nadie aprende nada de memoria, digamos, ¿no? La información se ha exteriorizado completamente, de modo que no necesitas guardar nada. Tú miras tu máquina y tu iPhone y te sale la información, no necesitas. Es decir, la externalización de la información, que es todo lo contrario del conocimiento ancestral, lo que dice David Coparagua, donde hay que guardar todo ese conocimiento y transmitirlo oralmente, ¿no? Claro Que que es el sí. verdadero conocimiento. Fíjate qué interesante, hay que hacer la relación. El exterminio de las selvas, que son universos de complejas interrelaciones, y el exterminio de la selva interior de la imaginación van juntos, ¿ves? Ujú. Porque el celular es una forma de exterminio de la creatividad, ¿ves? Extermina el silencio, extermina la pregunta, extermina todo lo que tenga que ver con el navegar. ¿Ves? Navegar es una pregunta, ¿ves? Uno navega para encontrar, para buscar. Entonces, los celulares y todo este sistema de control a través de la electrónica es crear un desierto de alma, así como se crea un desierto de muerte de las especies de la imaginación, de las especies de la sensibilidad, las especies de las formas de relación, de las formas de tocarse y comunicarse, ¿ves? Entonces, eso que tú dices de que la poesía se ha desaparecido es un intento, es una necesidad del sistema para poder controlar, porque la poesía y la rebeldía están instantáneamente conectadas, ¿te fijas? Entonces la gente, los jóvenes que ahora tienen una comunidad de poesía, es una comunidad de un intento y de una claridad y de una fuerza extraordinaria, precisamente porque se saben solos. ¿Ves? Ujú. Entonces es muy maravilloso que esa comunidad existe, pero en tener, digamos, el ejemplo, si para nosotros, yo también, yo tengo 75 años, para nuestra generación, Luis, nosotros sabemos que el Chile antiguo, el poeta o los poetas, es decir, lo que pensaba o decía un poeta era noticia. Ahora fíjate cómo es, qué es noticia lo que hace eh, alguna actriz, alguna, ¿te fijas? O sea, ese reduccionismo del que tú hablabas es ante todo un reduccionismo de las posibilidades del sentir y del imaginar. Ujú. Sí, sí. Yo creo que un problema grande que tenemos hoy día, aquí mismo hablando de esto, como hablamos básicamente, el tema básico acá es navegación, ¿verdad? Lo único que hemos perdido todo, por lo menos yo, todo sentido de dirección. O sea, nuestra navegación es ahí al borde de, ir a la deriva. O sea, no tenemos un sentido claro de para dónde vamos.
¿Y por qué hacemos esto? Porque no sería más tranquilo ser ser nada, o sea, hemos perdido la dirección, es lo que yo veo. Y hasta dice, ¿por qué me tomo yo este psicodélico mañana cuando amanezca? O sea, ¿qué razón? ¿Por qué en mi vida esto es importante que suceda? Mm. Y no solo en mi vida, en el resto de la comunidad. Bueno, hay un grupo humano que no ha perdido la dirección, que son los que están orientados hacia transformar la realidad para que haya una continuidad humana. Fíjate, ese es el grupo humano más interesante, que es el que trabaja con la generosidad, con la bondad, con la solidaridad, con la transformación de las relaciones. Entonces, yo creo que los que se sienten sin dirección son los que aún no han descubierto que ese es el único camino posible para que haya humanidad de aquí a 100 años, o de aquí a 50 años. Entonces, hay una interesante novela de René Domal que se llama Una noche, A Night of Serious Drinking, donde es este hospital de personas de diferentes problemas, pero hay un piso en especial donde están las personas que se creen muy saludables. Son los que están peor de todos. Es una novelita interesante de Domal. Qué Sí, fabuloso eso. Es como la novela de Aldous Huxley, la novela del mundo feliz, en que los esclavos se imaginan que son libres, ¿ves? Es una definición del presente. Eh, Don Manolo, y en esa búsqueda de la navegación de la brújula, quizás debemos mirar un poquito a esas culturas antiguas que, por ejemplo, el que estudia usted y que utilizaban la vilca, ¿no? ¿Con qué sí. objetivo cree usted que lo hacían ellos? ¿Cuál era ese objetivo que buscaban con estos consumos? Uno, como dicen los huicholes, encontrar nuestra vida. Ujú. Yo creo que sería, ¿no? Y fíjate qué fabuloso, esa expresión que tú acabas de decir de los huicholes, huicharika, que es la misma que decían los grandes sabios filósofos griegos, que después de que iban a Eleusis decían que le habían encontrado sentido a su vida. Eso. Entonces, fíjate cómo los dos universos, completamente en continentes diversos, encontrar el sentido de la vida era la pregunta. Ahora yo creo que a la gente le cuesta s- darse cuenta de que esa pregunta existe. Sí, ese es el... Sí, Claro, es más fácil ignorar la pregunta y mantenerse cómodo sin avanzar. O sea, es como ese miedo a lo desconocido. Esa pregunta también te lleva a la incertidumbre. Y esa es como la gracia también del asunto. O sea, uno descubre lo incierto. En la certeza no puede haber mucho descubrimiento, en el fondo. Hay una pregunta del público que quisiera leerla. Si les parece, dice, bueno, eh, en el marco de esta conversación, ¿cómo reflexionan sobre una psiconáutica abierta a la población? Dada la vasta presencia del trauma, del sentir del ciudadano, ¿no? Em, cómo esta relación al cuidado y a la sanación, a ver si entiendo bien la pregunta, cómo, cómo se mezclaría con los riesgos que podría existir dado la presente situación, estado mental de la población, abrir, por ejemplo, una psiconáutica eh, a toda la población. Eso es lo que entiendo más o menos de la pregunta. Bueno, para partir un poco, no para responderla, pero para ampliar un poco el marco de la Mm. pregunta, o sea, hay que entender que psiconáutica como navegación de la psique no está limitada al uso de plantas, hongos, nada. O sea, hay muchas formas de psiconáutica. Está la psiconáutica onírica, por ejemplo, está la que puede encontrar por meditación, está por el lado tántrico, o sea, hay demasiadas líneas. Y
yo no creo que cualquiera sea para cualquiera, o sea, buscando el bienestar, que yo creo que es uno de los fines, o sea, vivir bien, depende mucho de cada persona, cuál es su camino, cuál es la orientación que debería tomar, o sea, partiendo, para ampliar un poco el concepto. Yo creo que hay otro factor que es muy importante que con respecto del trauma y el miedo de los efectos negativos que puede tener navegar sin guía. Entonces, eso es muy importante que en, en los contextos indígenas nunca se ha hecho una navegación ni por diversión, ni tampoco por exploración, porque sí, sino que siempre tiene un sentido ceremonial y siempre hay guías, siempre hay el contenedor, está el apoyo, es algo comunal, es algo colectivo, es algo que se hace en un contexto muy específico de curación. ¿Ves? Entonces, eso es muy importante. Entonces, cuando se habla de regular o de legalizar, hay que pensar que lo que realmente la sociedad necesita son espacios de encuentro y de curación, y que no estén regulados por sectas ni por religiones necesariamente, Ni sino por médicos. ah, Ni Ni por por médico. médicos. claro, también como, casi como otra secta, ni tampoco por el negocio, ¿te fijas? O sea, hay que pensar eso, que la sociedad misma necesita esos espacios de encuentro y de curación y que sean ciudadanos, espacios ciudadanos. Entonces, esos espacios antes existían, pero ahora han sido extinguidos, ¿ves? Por el miedo, por la represión, por el abuso, por el tráfico. Entonces, ese estado mental de muchísima gente enferma con problemas mentales es mundial en este momento, no es solamente en Chile. Acá en Estados Unidos, ni qué decir, la cantidad de gente que los ves por la calle es verdaderamente impresionante y tiene que ver con la desaparición de lo comunal, de lo colectivo. Sí, en ese sentido, siguiendo un poco la cuestión sobre el uso de, por ejemplo, de psilocibina en instituciones, ¿no? Ahí yo veo problemas, ¿no? Por ejemplo, vamos a comparar lo que hacen en Johns Hopkins, ¿no? En la universidad, que dan psilocibina, tienes un sofá, una persona que se está tocando la mano, otro que está al otro lado colocando la música, el médico que está ahí por si acaso pasa algo y tú estás solo. Esto eleva los costos, ¿no? Al final, enormemente, todo un aparato, digamos, para que una persona tenga y ahí falta la comunidad. Y luego la otra cosa que falta es que el supuesto terapeuta o el especialista que está ahí acompañándole, él está fuera. Y eso no sucede en los rituales indígenas donde el chamán o la chamana o el fin entra dentro del espacio. Es una cuestión comunitaria, no hay una división entre el paciente allá afuera y el terapeuta aquí, etcétera, sino que es una cuestión inmersiva, intersubjetiva, ¿no? Muy diferente a lo que, a ese medicalización y donde hay mucho dinero detrás y enormemente caro y donde, en fin, hay enriquecimientos de personas o de instituciones a través de este uso, ¿no? Digamos, individualista, etcétera, ¿no? Para mí Sí, un poco narcisista también. sí, y también tiene el efecto de un control, ¿te fijas? Es como una víctima y un controlador, ¿te fijas? Mm, sí, Entonces es algo que más bien desempodera a la persona. En cambio, en el contexto intersubjetivo, como tú has dicho, hay una transparencia y hay una igualdad. ¿Te fijas? mm, No hay una superioridad del uno sobre el otro, de que yo mm. sé y tú, pobrecito, necesitas ayuda. ¿Te fijas? Es como otra relación, es una relación de respeto y de dignidad. Entonces, eso es lo que falta, eso es lo que hace que un contexto sea comunitario. Es fundamental que haya ese sentido de compartir y, y, y que donde no hay una superioridad ni una autoridad.
sino que hay un intercambio que es muy diferente. Sí. Sí, claro, hay el que conoce más, o sea, que el que ha viajado más, ¿no? Pero es una relación simplemente de respeto con la persona, ¿no? Que tiene mayor experiencia, simplemente, ¿no? Exacto. Por eso, por ejemplo, en las comunidades mestizas, por ejemplo, en Colombia se usa la palabra sabedora Ujú. o saber. Yo recuerdo una entrevista de unos antropólogos a dos mujeres mapuches, esto sucedió en el sur de Argentina. Entonces le preguntaba al antropólogo, ¿y cuál de ustedes es mayor? Quería saber el número en la edad, tiene 80 Ujú. años, tiene 60 tal. Y entonces las mujeres correspondían y decían, no, ella sabe más. ¿Sí? Ujú. Entonces, para las mujeres indígenas no era un problema de números, era un problema de quién sabe, ¿ves? Y quién sabe es quien ha experimentado. Entonces, pero esa no es una relación de superioridad en el sentido occidental, sino que es una relación, como tú bien dijiste, Luis, de respeto, de consideración. Ujú. Bonita la palabra, sabedor, sabedor, sabedora. Sí, sí, Ujú. sí, muy ¿Cierto que es bien. sí, Mucho mejor que chamán, o que payé, o que taita, o que, ¿no? Un sabedor. Tenemos una sí, palabra, bonita palabra en castellano. Eh, sí. También la ventaja o sea, no todo el mundo tiene los deseos o la intención de ir a culturas indígenas a aprender sobre estas cosas. Eh, Mi experiencia ha sido en la ciudad, eh, caminando las calles eh, y haciendo cosas, y donde pasan entonces cosas sorprendentes, al azar diríamos, eh, que no sucederían de otro modo. Sí, Mm, por eso yo valoro la independencia psiconáutica. Me han sucedido cosas de ese modo. Una vez yo y un amigo que me dio sin decírmelo, una dosis bastante alta de LSD. Y cuando esto empezó a surgir estábamos viendo esta horrible película inglesa que se llama If, de estos niños en una escuela militar. Entonces salimos de ahí dentro y no teníamos dónde ir. Y lo que hicimos fue caminar por US One hasta que llegamos a casa de un amigo, como era como las 11 de la noche. El tipo estaba leyendo al poeta romántico alemán Hölderlin y nos dijo, mira, estoy leyendo a Hölderlin, el viejo detrás del espejo. Ven, siéntese conmigo y yo les leo esos poemas. Entonces nos empezó a leer estos poemas sobre la soledad, que en el estado que nosotros estábamos fue espectacular. Y eso sucedió totalmente al azar, que no hubiera sucedido de otro modo. Y eso es algo que pasó, este evento de leernos a Herderlich en una calle en el sur de Miami, fue hace, ¿cuánto? Fue hace como 55 años y no se me ha olvidado, lo tengo fresco en la mente, ¿sabes? O sea que, de cierto modo, la ciudad es nuestra selva. Lo que nuestra selva no tiene sabedores muy comúnmente, ¿no? Hay que encontrarse con una persona como este, ¿no? Que diga, oye, les leo esto. Existen, pero están escondidos y no Eh, es tan fácil hallarlos, No, pero se hallan. Sí, yo creo mucho en eso. Mi pareja y yo iniciamos un sitio web hace muchos años que nadie conoce porque nunca ha tenido difusión, pero lo que plantea es que nosotros somos indígenas de lo humano. ¿Ves? Entonces, más allá de lo que nosotros llamamos indígenas, los indígenas no se llaman a sí mismos indígenas, se llaman a sí mismos personas en su propia lengua, ¿no es verdad? Entonces, ese ser indígena de lo humano, eso es lo que todos compartimos. Y es algo supremamente maravilloso y a la misma vez supremamente olvidado. Entonces, así como hay los sabedores, hay los recordadores. Bueno, Borges escribía de eso, los memoriosos, las personas que tienen memoria de lo que es verdaderamente ser antes de la intervención de la educación y de los medios y de la familia. Nosotros somos un sentir. Entonces, yo creo que ahí es donde entra el rol de lo que nos une a los que estamos presentes en esta charla, que es nuestra pasión por el arte, nuestra pasión por la búsqueda al interior
de una forma de creatividad, porque eso es lo más humano de lo humano. Ese es el derecho humano principal, crear, crear un sentir, un modo de ser. Entonces también ese es un derecho extinguido, porque eso ni siquiera se habla ni se menciona. Es como que los padres se sienten con el derecho de mandar a un niño. Para el niño eso es lo más atroz del universo. Yo recuerdo perfectamente lo que era ser niña y era una indignación permanente frente a que por qué me tienen que dar órdenes. Esa rebelión interna es un tesoro, es nuestra verdadera identidad, esa necesidad fundamental de ser libres para explorar y para sentir. La creatividad, que es una continuación, que es una continuación de la creatividad de la vida misma, ¿no? Ujú. Porque la vida es justamente es eso, es increíble creatividad, constante creatividad, nuevas formas, nuevos, sí, constantemente, ¿no? Todo Claro, es un proceso de creatividad, el universo mismo, ¿no? eso es lo indígena del universo, lo indígena del humano, tal como tú lo has dicho, Luis. Exactamente eso, mira, crear, ser creados y ser creadores, ¿ves? Es como, Mm. ¿qué es primero? Nosotros somos creados, creados por una interacción de millones de bacterias y criaturas para llegar a ser en este momento tú, Luis, yo, Cecilia, tú, Rodrigo, tú, Manolo, tú, Benja. Es decir, ¿qué somos? Somos una creación. Ujú. Ahora, ¿cómo le presentas tú esto a las autoridades? Para que lo piensen de manera diferente, que salgan de este paradigma increíble de miedo, ¿no? Y decir, son instrumentos que tenemos a la mano, creados por la naturaleza misma, ¿no? Que nos permiten ¿no? Entrar en todos estos enormes espacios extraordinarios, ¿no? Y Claro, eso colocándolo como un crimen, como un enemigo, como un peligro, digamos, para la sociedad, etcétera, ¿no? ¿Cómo intentar cambiar esos paradigmas? ¿Cómo es posible? ¿Qué métodos podemos tener para esto? No sé, ese es claro, el gran esa, dilema, ¿no? esa expansión de la conciencia es precisamente lo que se intenta suprimir. Entonces, a lo mejor en el lenguaje de un pedido, tiene que venir el derecho a la expansión del conocimiento y de la conciencia. A veces es un derecho ético, es un derecho humano. Entonces, Mm. eso, pero a la misma vez, yo creo que tiene que venir acompañado de un llamado a la creación de un contexto para la exploración del conocimiento, un contexto seguro. En inglés se usa mucho esa frase de que una comunidad es un lugar donde las personas se sienten seguras, donde sienten que hablar o decir lo que realmente piensan no va a traer consecuencias. Y por eso es que el autoritarismo es tan peligroso, porque impide la expresión del ser. Ujú. Y pues con eso su desarrollo y con eso su maduración. O sea, al final lo que está prohibido es madurar. Y toda esta Mm. sobreprotección lo que hace es como amarrar a todo el mundo en una infancia eterna, porque no puede hacerse cargo de sí mismo. O sea, la misma prohibición es el argumento del peligro. Y ahí uno vuelve al paradigma básico, que es libertad por seguridad, por cuál uno va. Pero ahora se instaura simplemente la seguridad. Y esa seguridad, claro, no te deja crecer. O sea, la misma prohibición de toda, de la automedicación, por ejemplo, es prohibir saber uno lo que necesita uno para estar bien. Y, y eso además, claro, se transforma en un negocio brutal. O sea, que para estar bien está obligado a ir a pedir horas y a sacar y a pagar todos los servicios obligatorios. El cultivo de Entonces, la ignorancia para tener que pagar por el que, no, al otro. claro, en vez Sí. de saber uno lo que necesita simplemente y tener en el huerto lo que uno necesita, y se acabó el asunto. O sea, em, mm,
El ignorante siempre paga, el ignorante siempre tiene que pagar. Entonces, eso va muy bien al sistema capitalista, ¿no? Tienes un montón de ignorantes que están pagando por cualquier cosa, ¿no? No, claro, y lo otro, volviendo al tema del relato, no sé, pues si ponen ojo un poco, ahora con toda esta cuestión de la apertura médica a tanto marihuana como algunos honguitos psilocibínicos, etcétera, se alimenta paralelamente el relato con lo peligroso que son los opioides, por ejemplo. Y ahí eso igual me salta harto la duda, porque digo, bueno, el opio, por lo que iba aprendiendo en varios estudios, al final es como, si hay una panacea en la humanidad, sería el opio, o sea, como sanadora de la mayoría de los males. Y al ser la panacea, en verdad es como el objeto más valioso de mantener reprimido, porque el oro es como la gallina de los huevos de oro en cuanto a la sanación. Y ahora que que la guerra contra la droga ya no puede aguantar más y tiene que empezar a liderar algunas, fortalece el relato de toda esta crisis con fentanilo y todo, que para mí, claro, o sea, comprendo que la crisis es real, pero es real por ignorancia. O sea, eso es crisis porque hay mucha ignorancia de acuerdo a qué se está usando. Y nada, me salta esa duda. O sea, para no soltar todo el negocio que hay que mantener el opio amarrado. Por eso vuelvo al tema del relato. Inventar lo peligroso que es para solo administrarlo nosotros. O sea, yo estimo que si el opio fuera legal y si hubiera una cultura de saber usarlo, quizá el 70% de los hospitales estaría vacío, básicamente. Ahí viene el tema de la educación, o sea, el gran paso es educar en ese sentido, o sea, para, para presentar un relato tiene que comprenderse ese relato y ahí es donde viene la importancia de la educación, para que Sí. cuando uno presente el nuevo relato se comprendan, o sea, actualmente no sé si se comprendería un relato de, de, de liberación de uso de sustancias en la misma gente, o sea, porque el falso relato de que todo esto son drogas peligrosas y todo el asunto está tan inmerso, está tan metido en las personas que aunque hiciera un plebiscito podría salir que no lo legalicen o no lo desprohíban, digamos. Sí. Pero claro, ahí es donde viene, qué cuento contamos, cómo lideramos esa historia. O sea, hay mucha historia muy bonita que puede ayudar a liderar esto y está oculta, tapada en la penumbra. Y yo creo que eso es un aporte importante que se puede hacer. En eso ¿Sabes? estamos trabajando bastante. Mm. Estuve hace un poquito más de un mes, me invitaron en Harvard, en el Divinity School, que tenían un congreso de un día, ¿no? Y estaba ahí un Carl Hart, me parece que se llama, ¿no? Que él decía que el peligro de la excepcionalidad de los psicodélicos, porque al exaltar, digamos, decir que esto está bien, inmediatamente hay que decir, sí, pero esto no. ¿No? Entonces hay que buscar el enemigo, es decir, que siempre está el peligro en vez de la liberación de todo. O sea, es decir, o sea, ¿quién tiene derecho de meterse en tu experimentación del mundo? O sea, si tú no haces nada mal a otras personas, es decir, no, claro, hay un proceso de madurez, etcétera, pero qué increíble que hayamos, que hayamos permitido que no se puede experimentar, que tú no puedes experimentar con tu propia conciencia, ¿no? Que haya tapujos y criminalización y etcétera, ¿no? Es que no tiene sentido, desde el punto de vista filosófico no tiene sentido. ¿Qué derecho tiene un organismo de decirte al otro, tú no tienes derecho a experimentar tu propia conciencia? O sea, Claro, solo tiene sentido desde el punto de vista represivo, y eso es lo que pasó en los 60 que al final prohibieron todo por miedo a contracultura, que se sí. derrumbe este modelo controlado. ¿Sí? No es por las personas, es por el modelo. El modelo es lo que teme que se abran las conciencias. Gente Ujú. pensante no necesita ser manejada ni controlada, y lo que hace el modelo es controlar y manejar, o sea, mm, es absurdo. Y claro, el problema está por qué obedecer. O sea, si está prohibido, ¿por qué obedecer esa prohibición? ¿Por qué no simplemente ignorarla y hacer lo que uno crea apropiado de hacer?
que tiene riesgo, bueno, pero todo tiene riesgos en la vida, ¿no? Pero yo creo que la cuestión es, ¿por qué tienes que obedecer a esa autoridad? Es como, porque te cuesta penalidad, bueno, probablemente. Era la misma pregunta que uno se hacía a la gente de mi edad en Estados Unidos cuando el servicio militar obligatorio, que uno decía, o voy a Vietnam o desobedezco esta ley. Y la respuesta obvia era desobedecer esa ley o ignorar esa ley. Que había problemas que ibas a tener, por supuesto, pero yo creo que nunca sería tan malo como ir a la guerra, ¿no? Pero eso es lo que yo veo, el problema de desobediencia. ¿Por qué obedecer a una persona porque tiene más cosas que tú? O sea, pero bueno, Estoy con usted, don Manolo. ¿cómo? Sí, sí. ¿Quién tiene derecho a decirme? Sí, sí, muy bien. Ya. Ahora, en el uso ancestral, ¿cierto? De plantas maestras y también otras herramientas, por ejemplo, meditaciones en culturas orientales, ¿cierto? Han sido herramientas que han permitido una autoexploración y por lo tanto los individuos de estas sociedades, de estas comunidades, tomaron responsabilidad de su propia vida y así enriquecieron las comunidades en las cuales vivían, ¿cierto? Bueno, Entonces, Y conlleva un aprendizaje, es decir, que cada sociedad crea los mecanismos para que para que se creen los sabedores, ¿no? Para que, que indiquen un poco el camino a los más jóvenes, no a los que saben menos, ¿no? Exacto, no se trata, yo no pienso que es importante también el sentimiento de responsabilidad, ¿no? Que trae ese tipo de liberación, digamos, ¿no? Eh, ah, tenemos los ejemplos, ¿no? No sé, Manolo, ¿qué piensas tú? O sea, de alguna manera, bueno, claro que nosotros nos hemos formado de alguna manera solitos porque no había unos maestros, o sea, no, no, sí, entonces tuvimos que de alguna manera en nuestras sociedades, de alguna manera, pues que formarnos a nosotros mismos y hemos tenido suerte que, bueno, parece ser que más o menos hemos seguido un buen, interesante camino, ¿no? Pero claro, ¿dónde están los maestros, ¿no? En nuestras sociedades, es lo difícil. pero la vida, Sí, sí, al final. en ese sentido, había una pregunta de la gente que se inscribió que era, en la experiencia personal de ustedes, en cómo esta autoexploración les ha permitido beneficiarse en su vida personal. Cómo, si imaginemos que no hubieran tomado este camino, ¿quiénes serían, cierto? O sea, cómo esta autoexploración, esta psiconáutica de cada uno, con las diferentes herramientas, con el uso del lenguaje, con plantas maestras, los ha llevado a un punto en su vida en el que sienten que están siendo ustedes mismos, ¿no? Pero quizás profundizar un poquito en eso, cómo cómo esta autoexploración les ha permitido crecer, madurar. No quiero poner palabras, pero como contar un poquito de esa experiencia quizás. Sí, no sé, por lo menos en mi caso, si no fuera por las exploraciones, yo estaría confinado a estar rodeado de 3 enfermeras en un hospital hasta el día de hoy. O sea, yo ando en silla de ruedas, yo me accidenté a los 17, me llenaron de remedios, quedé dopado entero con todas estas cosas. Y por intuición personal simplemente, y también por viajes con ácido, con San Pedro, empecé a darme cuenta que no, esto es una trampa, esto no tiene que ser así. Empecé a botar todos los medicamentos que me dieron, bastante irresponsable en su momento porque no lo sabía, lo hice todo de un día para otro, así que tuve 2 semanas de colapso y todo el asunto. Pero el asunto es que seguí trabajando con ácido en ese momento y cada vez que tomaba ácido me pasaba lo contrario que pasaba con los medicamentos, que los medicamentos son para bajar la espasticidad, a mí me subía la espasticidad, que son como corriente interna del cuerpo y todo el asunto. Y la conciencia de esos viajes me hacía decir, bueno, ponte en el piso ahora, tírate al piso. Y yo, ¿qué hacía? Seguía, hacía caso, no me tiraba al piso. Y después los espasmos los empecé a guiar mediante posturas de yoga
hasta que empecé a descubrir bastantes técnicas de movimiento y empecé a desarrollar y todo el asunto. Y hasta que a fin de cuentas, ya después de varios años experimentando con eso, con confianza absoluta en la incertidumbre, pero confiando en mi instinto, y nada, terminé ahora, actualmente vivo solo en el bosque y se supone que la predicción de los médicos en la cuestión era que tú con suerte vas a vivir con una enfermera para todo el resto de tu vida. Y dije, no, eso no puede ser. Y a través de psiconáutica, en el fondo, fui desarrollando técnicas físicas para poder tirarme al piso y cruzar un bosque entero rodando por el piso, cosa que al parecer nadie hace. Ahora me están llamando a mí a hacerle terapia a otras personas por esto que descubrí, simplemente por lanzarse al vacío. Y eso es un ejemplo de aprendizaje físico, o sea, entrando en lo psíquico ya se pone más largo la cuestión, pero ahí prefiero dar la palabra. Yo quiero decir que me parece lo más hermoso del mundo escucharte, Benja, y escuchar esa frase que me parece maravillosa, que todo lo lograste por la confianza en la incertidumbre. Entonces, yo podría decir que, aunque mi vida es muy diferente de la tuya, tenemos eso en común. Yo empecé a trabajar con lo que desaparece, con lo precario, con las basuritas, con todo lo más despreciado. Y descubrí que eso era porque yo era lo más despreciado. Entonces trabajé con ese desprecio y con ese abandono porque yo lo veía como belleza. Y al verlo como belleza, eso me dio la fuerza para para continuar hasta llegar a vieja en un estado de gozo, en un estado extático de existencia. Entonces, todas las cosas que puedan pasar o no pasar pasan a ser eh, algo que sucede, pero que no necesariamente involucra o daña esa capacidad de estar en ese estado que es en realidad un estado de amor, un estado eh, que yo reconozco en tu frase, confianza en la incertidumbre. Muy linda frase, sí. Muy linda frase. Bueno, Manolo, yo te dejo a ti. Bueno, si no, tú eres mayor, Manolo, entonces voy a hablar primero. ¿Cómo que dijiste? No, yo creo que tú eres un mes mayor que yo, de modo que yo te dejo. De modo que entonces voy primero. No, no, mira, si yo pienso en esto, para mí ha sido una bendición, absolutamente. O sea, digamos que yo no me puedo absolutamente nada quejar. Es decir, todas estas plantas lo que me han dado es mayor y mayor curiosidad. Curiosidad y, ¿no? Y entonces siempre activo, siempre intentando encontrar, buscar, aprender, ¿no? Y sigo en el aprendizaje y tengo la edad que tengo, pero me siento casi con la misma curiosidad ¿no? Y entusiasmo por aprender que tenía de joven, o sea, y a mí yo le agradezco mucho a todas a estas plantas, ¿no? Porque, o sea, me han dado, me han hecho comprender, por un lado, que el mundo es infinito, que el conocimiento es infinito y que tenemos un tiempo de vida donde vamos a intentar aprender un poco de este lugar maravilloso y hacer lo posible también para ayudar a otra gente, no digamos, y en eso naturalmente uno se tiene que meter en las cuestiones de justicia y todo eso, en la manera que cada uno pueda, porque vivimos en un mundo increíblemente injusto y estamos destruyéndolo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo solamente tengo que agradecer que la vida me ha llevado por este camino, ¿no? De plantas y, en fin. Y bueno, y ahora el resultado es que vivo aquí con más de 400 especies de plantas aquí. Llevamos 25 años plantando, ¿no? Y ahora es una maravilla poder caminar entre todos esos seres
que atraen a otros seres, porque vienen los insectos y vienen los pájaros y vienen los murciélagos y los monos y son los dispersores, digamos, de semillas y estamos como un proceso de creación de reforestación, pero es la naturaleza que lo está haciendo. Nosotros simplemente estamos como que poniendo algunos elementos y la naturaleza misma pues está haciendo el trabajo. Y entonces, bueno, estoy feliz. Creo que ha sido muy buen camino. No sé si don Manolo quiere compartir o si quiere quedar en secreto. ¿no? Para mí es lo mismo que Luis. Yo crecí en Cuba, en un pueblo pequeño en medio de cañaverales. Y mi conocimiento de esto fue a los 15, en el año 68 tomé yo mi primera sustancia. Y ahí el mundo cambió de ser un emigrante perdido en este país. Empecé a comprender, a tratar de comprender la totalidad de la cosa. Que hubiera sido muy fácil perderse en un nuevo país, ¿no? Y ir a quién sabe dónde, ¿no? A la guerra por una. eh, y- pero como difícil valorar todo ese tipo de cosas. Aunque yo estoy muy, yo, como dice Luis, ¿no? Uno eh, me considero afortunado por las mismas razones. Pues si yo pienso, yo he tenido una vida de la cual no me puedo quejar. Tuve buenos padres. Si yo todo lo que yo tengo que pudiera decir que la gente se queja, no, yo tengo este trauma de mi infancia o lo que no sea. Yo no, ¿sabes? Mis padres fueron formidables. Nunca hubo restricciones, nunca hubo castigos en la casa, no hubo golpes. O sea que yo me considero una persona afortunada en esta vida. Eh, ¿Sabes? Y las plantas en todo esto me han ayudado mucho a mis relaciones intrafamiliares, ¿sabes? Mi relación con mi compañera, la relación con mis hijos, la relación con mis nietos. Yo creo que ha sido eh, mejor que lo que hubiera sido sin esta sustancia. Ahora, y esto pues, lo puedo decir que así sucedió. O sea, yo no he hecho nada. Así sucedió. Bueno, muchas gracias, don Manolo. Hay una pregunta un poco esotérica que me parece como para divertir un poco, ¿no? Cuando alguien consume lo voy a extrapolar porque es acerca de los hongos, pero extrapolándolo un poco a las plantas maestras, ¿no? Siempre existe la planta en sí, existe la persona que lo consume, existe el guía, ¿no? O la guía. Entonces la pregunta es también si debería existir una mirada a las influencias que tienen los astros, la luna, las constelaciones, el resto del universo en sí en el momento en que uno considera consumir una planta. No sé, por lo menos para mí en lo personal influye mucho por ejemplo, yo generalmente los viajes los tomo más nocturnos y me influye muy diferente si hay luna llena o luna nueva. O sea, eso a mí causa mucha diferencia. Y he ido aprendiendo cuáles son los momentos en que se abren ciertas disposiciones, por así decir, que se repiten en ciertas condiciones relacionadas a ello. O sea, qué tipo de noche es. Acá en Pucón, donde yo vivo, hay un viento que le llaman puelche, que significa viento de la gente del norte, o del este, digo, y un viento tibio que se mueve, y eso me coincide muchas veces con luna llena, y cuando esos dos factores se activan,
aunque no tenga plan alguno, yo voy, agarro un gotario y lo uso. Es como parte de las señales, entre muchas otras, generalmente es espontaneidad, pero a mí me hacen diferencia en los viajes la configuración del sistema macro, por así decirlo. A mí me ha pasado que por pura bueno, digo yo casualidad, porque esta es una de las cuestiones que ya es un poco más esotérica también. O sea, que con estas sustancias, digamos, parece ser que o al menos uno se da cuenta de las sincronicidades, ¿no? Que hay una cantidad de cosas que suceden, ¿no? Cuando se está en estos estados, ¿no? Que parecen increíbles, o sea, ¿no? Insólitos, digamos, ¿no? A mí me ha pasado también de tomar una vez los hongos en Finlandia y de repente, pues justamente no lo había ni siquiera mirado el calendario, era luna llena y teníamos aurora boreal, o sea, entonces es estar ahí y decir, bueno, ¿qué es esto? Qué maravilla, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que se dio estas circunstancias que justamente hoy, esta noche, tomo los hongos y tengo este regalo, ¿no? Tan grande enfrente de mí, ¿no? De modo en fin. eh, yo creo que lo que uno hace es simplemente es sentir esa conexión con la totalidad, simplemente es eso, ¿no? Claro, uno puede ir a un viaje más bien preocupado por asuntos muy personales o cómo solucionar algún problema emocional o financiero, lo que sea, no y tal y cual, o cómo curar algún trauma, tal. Pero muchos de estos viajes simplemente son de conexión con todo lo que hay. Y en ese sentido, pues nada, o sea, si estás afuera, si estás viendo las estrellas, si estás viendo, bueno, la conexión es extraordinaria y sientes, o sea, no es que influencia uno, sino simplemente se da uno cuenta de la conexión que hay. Es decir, ¿no? Gran parte yo pienso que la astrología, como el I Ching y todo esto, son como que elementos para de alguna manera darse cuenta de que hay una conexión. Es decir, uno ve como que el proceso y sus interacciones, ¿no? No, en fin, algo así, ¿no? Es lo que yo pienso. Entonces, sí. Desde luego, siempre muy bueno, si es lo más posible, claro, ¿no? Por ejemplo, comer los hongos en la naturaleza, afuera, de noche o en el del día, en el bosque, etcétera, ¿no? Porque lo que se amplía justamente son esas conexiones extraordinarias, ¿no? Esa conexión que Cecilia ya trae por defecto. Ella nació así, entonces, bueno, nosotros tenemos que aprenderlo. Y en tu Bueno, caso, Cecilia, sí. sí, yo creo que las palabras que nosotros hemos usado en esta conversación, agradecer, bendición, eh, eso es lo que nos da la vida misma, que nos dan las plantas, nos dan los hongos. Entonces, ese es el estado extático, es un estado de apertura hacia lo que es. Entonces, por lo menos para mí, yo crecí en el campo, así como parece que tú también creciste, Manolo, entre cañaverales. Yo crecí entre los huertos y los bosques y las acequias en el campo. Hasta los 9 años viví así. Entonces puedo decir que cuando me trajeron a la ciudad, yo tenía 9 años, entonces a partir de ahí comenzó mi exilio del universo infinito, de todas las plantas y los animales y los sonidos, porque había animales músicos. Cuando yo crecí rodeada de sapitos de 4 ojos que cantan de una manera absolutamente deslumbrante. Entonces, uno lo que tiene es que recordar esos momentos de absoluta eh, nada, en que uno no es nada y que por lo tanto es uno con lo que es, con el todo. Esos son los momentos guías, esos son los momentos que nos acercan a lo que podría y debe ser humano, lo que hemos restringido por esta cultura de violencia en la que vivimos y que nos sirve, ya sabemos que nos sirve. Entonces, en la medida que nosotros podamos compartir este sentido,
de liberación, porque no es una prédica de liberación, no es una ideología de liberación, es simplemente sentirla. Entonces, sentirla y saber que se la siente y que es real y que, como canta mi amiga, la Camila Moreno, ella dice, es real. Entonces, es una expresión increíble de que sí es. Entonces, eso tiene el poder de convencer, como decía la palabra alma. Ven conmigo a vencer, pero ¿vencer qué? Vencer el miedo y las mentiras, vencer la falsía, vencer la hipocresía, todo lo que nos domina, para poder simplemente ser. Yo creo que ahí es donde está la belleza y la felicidad. Mm. Muchas gracias. No sé si don Manolo nos quiere compartir. Y si les parece, podemos hacer una rondita de cierre donde podemos abrir la palabra para que nos quieran compartir un consejo, un agradecimiento, un anuncio, lo que quieran. Por favor. Un verso, un canto, un silbido, un silencio. Bueno, voy a decir algo, ¿no? Muy buena iniciativa, Benjamín, ¿no? Porque hemos estado simplemente charlando, ¿no? No tuvimos que pasar por todo el nerviosismo y el trabajo de que hay que hacer una presentación formal y hay que colocar no sé qué diapositivas y aquí tal, ¿no? Sino simplemente una conversación. Y a mí me ha gustado mucho este formato, fantástico, ¿no? Me ha encantado conocer, bueno, Cecilia no te conocía, de modo que fantástico conocerte, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya que me das el espacio una noticia, de una noticia, pues ya que hay tantos hispanohablantes, pues aquí por primera vez este año hemos abierto en Huasihuasca la posibilidad, un seminario de 10 días, ¿no? En castellano, la primera vez, ¿no? Entonces será del 8 al 17 de junio. Ahí tengo la página web, hay información, huasihuasca.org, ¿no? Estamos buscando 10 personas, 10, 12 personas que vengan aquí a discutir de mil cosas ¿no? Y disfrutar del jardín botánico y de la biblioteca que tenemos, ¿no? Y en fin, y charlar y compartir, ¿no? Okay. Pero de todas maneras, muy agradecido, Rodrigo y Benjamín, y a la iniciativa. Me parece que fue fantástico, fue muy relajada y me encantó. Y yo estoy de acuerdo, fue como una conversación entre amigos Ujú. y amigas, sí. Sí. No, Y me sí, parece muchas que gracias esto por... es tan necesario, ¿no? Porque no existe estos contextos muy comúnmente, ¿no? Ciertos lugares y muy limitadamente, ¿no? Eh, pero así que Esa es la idea, compartir desde lo humano y desde las experiencias y sentir eso, como esa cercanía, ¿no? Y me alegro que le haya gustado y que se haya logrado. Agradecer a Benja que los convocó, tiene la ouija ahí, los trajo a todos, ¿no? Así que muy agradecido. No, sí, muchas gracias también. Sí, cuando yo lo invité a cada uno de ustedes, todos me dijeron que sí al tiro felices. Así que nada, fue muy natural todo. Así que Al ahí tiro, ¿no? Al Rodrigo tiro. por... eh, Como se decía antiguamente, en vez de decir gracias, la gente decía es tu culpa. Sí, sí. Gracias, amigos. También para mí ha sido un placer conocerte, Luis, saber, Rodrigo, de esta iniciativa y Manolo, bueno, siempre una dicha escucharte y Benja, hasta la muerte. Bien. Chao. Bueno, quedamos hasta aquí. Muchas gracias, gracias. Rodrigo, por poder. Abrazo. Gracias Sí, por gracias haber. Rodrigo por la idea. Chao, chao. Buenas Chao, chao. noches. Buenas noches. Buenas noches.